Comentaba sobre el aspecto neurológico. Dentro de las características de las personas con osteogenesis imperfecta, sale también que ellos su coeficiente intelectual es bastante alto, ¿verdad? Si no tiene una secuela neurológica de alguna otra condición, Sí. ¿verdad? Ellos tienen muy alta capacidad de aprendizaje. Y bueno, lo hemos vivido, ¿verdad? Entonces, Elizabeth tenía 3 años y ella se sabía el abecedario, los colores perfectamente y contar y cosas de eso. Entonces, cuando Elizabeth, bueno, regresamos y todo, entonces empezamos a seguir viajando, ¿verdad? Recibe sus tratamientos y todo, pero ella siempre fue bien activa. Tanto buscamos en el exterior ayuda como acá y la metimos a estimulación temprana. Entonces, en la estimulación temprana, hacer otro trámite con trabajo social para que la aceptaran, porque igual, ¿verdad? Era demasiado riesgo de que ella, haciéndole alguna estimulación, ella se fracturara. Incluso nos pasó. Eh, yo le estaba preguntando a la persona de terapia que por favor me diera algún consejo de cómo podíamos hacer algún ejercicio en las piernas, ¿verdad? Y ella se le olvidó que ella era frágil y entonces la rotó y la quebró. Wow. Entonces, ese fue el último día que yo fui a la estimulación temprana. Sí, sí, qué O sea, barbaridad. Qué, teníamos qué que esperar duro. también la recuperación y además que pagábamos por la estimulación, entonces ya también, ¿verdad? Se acortó el dinero y ya no podíamos pagar más tiempo, Sí. pero fue suficiente el tiempo para que ella eh, o sea, se despertara aún más de lo que ya estaba Sí. despierta, ¿verdad? Entonces, sí le ayudó bastante la estimulación temprana, entonces, ella ahora pues es una niña muy activa en Sí. realidad. Nosotros que tenemos el privilegio de conocerla, es una niña espectacular. A este punto, entonces ella ya había recibido varias terapias. Entonces quiero preguntarte por si la gente tiene dudas. ¿En qué consistían estas terapias y si eso iba acompañado de algún tipo de medicamentos o qué tipo de suplementos le daban a ella? Bueno, Elizabeth, como tuvo la bendición de Dios, ¿verdad? Porque la provisión de él, Elizabeth empezó a recibir a los 8 meses, sí, no, perdón, a los 10 meses, su primera dosis de medicamento. Entonces viajamos, como te comenté, a Panamá, entonces así estuvimos como por 2 años y un día pues no podíamos tampoco, ¿verdad? Ya se nos acabaron los fondos para poder regresar, pero así como dice Harold, ¿verdad? Que, o sea, los ángeles siempre ahí nos acompañaron y una persona, que es la que con quien actual estábamos en una fundación, le dije yo, mire, ya no vamos a poder ir porque ya no tenemos fondos. Y me dijo, ¿cómo? Sí, le digo yo, vamos a tener que empezar a ahorrar un poco más porque no tenemos suficiente para regresar y pagar el tratamiento y regresar, no podemos. Y entonces ella simplemente de una gaveta que tenía atrás se sacó el dinero que costaban nuestros boletos y nos dijo, vaya a su casa por sus pasaportes y vaya a comprar el boleto. Entonces ahí fue que fuimos, esa fue también la última vez que fuimos a Panamá y allá recibimos una semilla, porque así lo podemos considerar, una semilla que le dieron a Elizabeth 3 cajitas de tratamiento para un año. Y así fue que comenzamos con esa semilla a apoyar a otros 7 niños más con esa misma condición aquí en Honduras. Sí, yo pienso que también mencionas que 7 años han sido 30 fracturas, pero también creo yo que por qué número se han multiplicado los milagros que Dios ha hecho, porque me estás comentando y eso es un milagro, porque el dinero Sí, aparece de la nada, totalmente inesperado. Y sí. eh, Harold, ¿qué palabras les puedes dar, por ejemplo, a los papás y a los esposos? Se te van tus mujeres a Panamá y la cuestión en Panamá es incierta. Mira, ellas no saben, pero vos sabes nada, vos sabes mucho menos todavía. ¿Cómo Estoy viviste, en pañales en eso cómo, todavía. cómo viviste esos momentos? ¿Qué hiciste? ¿Cómo la pasaste? Bueno,
nivel incertidumbre por el hecho de que vos sabés que vas, o sea, se va tu esposa y tu hija con el propósito de poder lograr la calma al sufrimiento, de alguna manera llamarlo, que está pasando en ese momento. Tu hija, tu oración contestada, tu milagro. Y incertidumbre por el hecho de que, ok, ¿qué le van a hacer allá? ¿Qué va a pasar? La pregunta número uno es, ¿va a ajustar el dinero? ¿O no las van a saltar del aeropuerto al hotel? O sea, se te vienen tantas cosas, tantas cosas. Por un lado, con incertidumbre, con miedo a ver qué va a pasar, preocupado, pero sobre todo teníamos eso, pues, teníamos esa comunicación, aunque sea por mensaje, pero sí, tenés que partir tu vida en dos, o sea, tenés que partir tu vida en dos y estar tranquilo, pues, o sea, estar tranquilo, aunque el primer día, el segundo, el tercer día estás desesperado, y más cuando sabes que si ya llegaste y que miras que no le cae el mensaje y son tantas cosas. Pero volvemos a lo mismo. Creo que nuestra situación es algo pequeño para lo que viven otras personas. Y yo solo te puedo decir como vos lo dijiste, para mí el primer viaje a Panamá fue un reto por el hecho de que, punto número uno, ¿de dónde voy a sacar el dinero? O sea, no tengo esa cantidad de dinero para poder hacer un viaje, pues, pero Sí. dentro de todo eso, Dios siempre se mueve y el mensaje es, ok, hay que trabajar, pero hay que tener fe. Aunque se escuche muy loco, hay que trabajar, pero hay que tener fe. Y saber de que yo te lo puedo decir, en el último viaje que creo que hicimos, faltaba una semana para que se fuera de viaje y Dios fue tan bueno y tan fiel que de eso más me acuerdo. En 3 días yo tenía el dinero para que ella pudiera quedarse en el hotel, más los gastos que tenía en 3 días. O sea, 3 días de la última semana Antes del que, viaje. que habíamos dicho, sí, que habíamos dicho no vamos a ir ya, pero creo que en todo esto, a pesar de que hay incertidumbre, hay preocupación, hay miedo, porque estás en un país, como ella te dijo, que no conoces, no sabes cómo te van a recibir y bueno, tantas historias que nos cansaríamos. Pero debemos de saber de qué es. Tenés que estar seguro y mantenerte firme. Aunque el miedo, la preocupación y la incertidumbre sea más grande, pero tenés que estar firme. Tenés que estar firme y poner la fe en aquel que controla todo, en aquel que tiene control de todo y dejar de preocuparte un poco. Sí, ¿en qué momento, obviamente, las fracturas, el dolor físico lo iba a sentir Elizabeth? Eso es evidente. Pero ¿en qué momento ella sabe conscientemente qué es lo que le pasa? ¿En qué momento ella sabe explicar lo que le pasa? Bueno, yo creo que quizás a la edad, tal vez que un niño pueda decir dónde es que le duele, entonces ella podía decir dónde es que le dolía, ¿verdad? Pero 3, quizás 4 años Cuatro antes, años. 4 años quizás le tardó a ella decir, me duele acá. Nosotros al principio, o sea, con cada fractura, nosotros salíamos corriendo de cualquier lugar, Me imagino, así sí. de cualquier lugar. Porque nosotros, o sea, salíamos a nuestra iglesia, a nuestros trabajos, o sea, al trabajo, ¿verdad? Yo siempre he estado con ella en casa, pero en algún momento tener que salir, ¿verdad? Por X o Y razón. Y nosotros regresábamos a la casa así, ¿ve? Corriendo, para poder ayudarla e inmediatamente ir al doctor, ¿verdad? Hoy por hoy ya esa situación ya no, ya la tenemos como quien dice bajo control. Sí. Y ella también, ¿verdad? Ella ya sabe, ella también se limita, no toma tanto riesgo, aunque es una niña bien inquieta, pero ella sabe cuándo debe y cuándo no hacerlo porque puede tomarse el riesgo de fracturarse, aunque
más de alguna vez me pasó que ella se durmió con su brazo boca abajo así y amaneció fracturada, ¿verdad? Porque es su peso contra el brazo, entonces se fracturó. Pero al principio sí, salíamos corriendo por una fractura y hoy no, incluso hasta hoy hemos aprendido a inmovilizarla en casa porque quizás se ha fracturado, quizás Ella ha aprendido. Ella. algún fin de semana. El papá simplemente no quiere inmovilizarla. Él no quiere. No, no es- a ver, ¿en qué ayudo? Ella sí. No, y fíjate que esto ha sido pues también enseñanza para mí, porque, o sea, saber equilibrar cuando que tengo un esposo, que tengo también otro hijo, que no solo es ella, al principio, claro, ¿verdad? Yo me volqué completamente a ella y me mandaban a llamar de la escuela del niño, ¿verdad? Que estaba siendo agresivo y diciéndoles a sus otros compañeros que ellos no iban a tener la oportunidad de conocer a su hermana, un niño de 4 años. Le estaba poniendo esa falta de atención, le hacía consecuencia al niño y después yo también, ¿verdad? Reaccioné y digo yo, no, yo tengo una vida, tengo mi esposo, tengo mi otro hijo, yo tengo que aprender a equilibrar esto, ¿verdad? Y también afrontar esa parte con ella y decirle no todo el tiempo, porque también uno cae en la sobreprotección, ¿verdad? Y entonces yo también he tratado de aprender a proteger y no sobreproteger. Sé que me falta mucho, lo trabajamos, pero hacer eso aprendo todos los días. Y ustedes tocaron un punto súper importante porque que no se nos olvide que ya existía Diego, 4 años mayor que ella, y Diego, Sí. ustedes me dicen que más o menos a los 4 años Elizabeth ya podía entender, ya podía decir, ya más o menos sabía lo que le pasaba. Y Diego a todo esto, ¿cómo fue el aprendizaje de Diego? Porque me imagino que como niño mucho más inquieto, a veces nos cuesta más entender a los varones, ¿verdad? Creo que los padres que miren esto van a estar de acuerdo con nosotros. ¿Cómo fue esta situación con Dieguito? Bueno, en realidad que ha sido difícil porque, como te digo yo, nosotros es como que, aún con la gente, no la toque, tenga cuidado y estar en ese constante machaque, por decir, o sea, de ese constante gota de agua, decirle, no la toque, tenga cuidado, ¿verdad? En realidad que ha sido, yo creo, difícil para él afrontar eso, pero como te digo yo, entre los dos hemos platicado al respecto y cómo poderlo ayudar a él. Incluso ahorita, ¿verdad? Él está en una preadolescencia y entonces ella es una niña de 7 años que pelea con él y él está en su preadolescencia, que tiene otras actitudes y que se siente como desprotegido él, ¿verdad? Entonces, de poder llevar ese camino ahí y de no tomar a personal las cosas que él está haciendo ahora, sino porque son de su etapa, hace difícil, pero las estamos trabajando. Ahí vamos, ahí vamos. Sí, bueno, bueno, nosotros pudiéramos estar hablando por horas de su familia, Sí. pero para ir aterrizando un poco, ¿qué palabras, y aquí me gustaría que cada quien tomara su tiempo para poder decir lo que está en su corazón, qué palabras les pueden decir a ustedes, a los padres que de repente están teniendo, que apenas se están dando cuenta que tienen un hijo, que tienen un familiar con esta condición y está pequeño, es un bebé? ¿Qué palabras tienen ustedes para estas familias, según su experiencia? ¿Qué es lo que ustedes pueden, de su aprendizaje, poder compartirles a ellos? Sí, bueno, yo quiero decirle a todos esos papás y a todas esas mamás que, que es difícil estar con una persona que tiene una discapacidad, ¿verdad? Porque esto es lo que viene a surgir con una persona que tiene una condición, ya sea física o neurológica o de aprendizaje.
es muy difícil estar con una persona con discapacidad, pero yo creo que el bastón ahí fuerte tiene que ser Dios, ¿verdad? Y la fe. Y otra cosa es también que yo aconsejo mucho es buscar ayuda profesional también, ¿verdad? De no solo quedarse en esa parte de decir, ah, sí, yo tengo una persona con discapacidad y la escondo, ¿verdad? Y no esconderla, sino que de buscar desarrollar a esa persona que tiene una capacidad limitada, porque así pasa con muchas personas que tienen una discapacidad que tal vez solo es su parte física, pero su parte intelectual está sana y se puede aprovechar tanto. Y bueno, esas mamás que están pasando, porque sí, el papá está allí, pero por nuestro propio diseño, nosotros las mamás somos como que más incubadoras, ¿verdad? Y a esa mamá que, que no sobreprotejamos a los hijos que tengan una discapacidad, que no los escondamos y que más bien tratemos de trabajar en nosotras mismas, de buscar una ayuda y decir, poder aceptar esa discapacidad, ¿verdad? Y no aceptarla para beneficiarme de mi hijo con discapacidad y no aceptar esa discapacidad para autolacerarme o autoconmiserarme, ¿verdad? Porque pasa y quizás pasa en algún momento de nuestra vida de las personas con discapacidad y más bien buscar esa inclusión de nuestros hijos con discapacidad, primeramente en la familia, ¿verdad? Buscar siempre también un ayudador, una persona que nosotros podamos confiar en que nos puede apoyar con nuestra persona con discapacidad y bueno, tratar de salir con fuerza para adelante lo más que se pueda. Infórmese, edúquese de lo que tiene su hijo o su hija, infórmese de todo lo que se refiere a lo exterior y a lo interior y apóyese primeramente de Dios, ¿verdad? Porque Él es el que, como te dije al principio, el que nos ha hecho que nosotros ejercitemos ese músculo de la fe, ¿verdad? Y yo creo que Dios, como te digo, es el bastión ahí primero, porque tenemos antes de que nazca una persona con discapacidad, tenemos un esposo, ¿verdad? Y quizás tenemos otros hijos mayores que también están ahí. Entonces, todos necesitan de nuestro apoyo y todos necesitan apoyarnos a nosotros como mamás. Gracias, Fanny. Yo creo que van a ser palabras muy importantes para la gente que nos está escuchando. Harold, no te quito la palabra, te vi inspirado. Ah, no, lo primordial es acéptelo. No le tenga miedo a aceptarlo, no tenga miedo a rechazarlo, porque eso significa que vas a hacer un distanciamiento entre padre e hijo. Yo te puedo decir, las personas que van a ver esta entrevista, pues sean cristianos o no cristianos, acéptelo. Si tiene miedos, acepte sus miedos y confróntelos. Si le da temor que va a pasar más adelante, lo mismo, acéptelo, pero confróntelo. Si es cristiano o no cristiano, lo primero que tiene que hacer es orar. Y no preguntarnos el porqué de esto, sino el para qué. En nuestro caso, si Elizabeth no nace con la condición que tiene, no, no tendríamos ayuda para los demás niños que ahora sabemos que tienen esa condición. Entonces, eso te dice una sola cosa. Tu oración se vuelve tu hijo. Entonces, Dios siempre quiere algo perfecto. Dios siempre quiere algo perfecto. Yo lo que le puedo decir a los padres es, invierta tiempo en sus hijos, infórmense, dedíqueles todo el tiempo posible, aceptándolos tal y como son. Hablamos de las personas de discapacidad como que no entienden, y voy a utilizar esta palabra, los vemos como tontos. Así de fácil y sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, que nos consideramos personas normales, entre comillas, a veces somos los que sufrimos de esa discapacidad. O sea, todos en esta tierra somos iguales, pero diferentes. O sea, somos iguales, pero diferentes en todo. Entonces, yo lo que le puedo decir es, en este tiempo, bueno, en el confinamiento que llevamos,
La única cosa que ha prevalecido son dos cosas. Dios, nuestra comunión con Dios y la familia. Entonces, si uno no se lleva bien con su esposa y con sus hijos, es un gran problema. Entonces, yo lo que le puedo decir es, padres, échele ganas con todo, afronte sus miedos y vénzalo. Que no sabemos qué va a pasar más adelante, todo es incierto, pero sea cristiano o no cristiano, la única opción que le queda a usted es orar a Dios que lo escucha y pararse firme y decir, ok, esto está así, va a ser así y yo tengo que llegar a la meta. Así que esos son, los animamos para eso, pues, y que sea como sea su hijo, la condición que tenga, acéptelo, ámelo, porque es su hijo. Y fue, en el caso de nosotros, pues, que yo te lo digo, aquí en esta parte, es una parte muy importante para nosotros y que nos fortaleció y fue nuestra iglesia. El equipo de liderazgo y toda la iglesia estuvo ahí orando con nosotros. Ese mes que Elizabeth estuvo ahí, fue una intercesión de los hermanos, nos vinieron diciendo eso 2, 3 meses después. Estuvimos orando por su hija, estuvimos haciendo aquí. Entonces, eso es parte fundamental, tener un lugar donde refugiarse. En el caso de nosotros, pues, que estamos en la iglesia, tener ese lugar y saber de que Dios siempre tiene control de todo. Eso más que todo. Esas son palabras poderosas. Y para concluir con esto, en Honduras, ¿a quién pueden abocarse estas familias? ¿Dónde pueden ir? ¿Con quién pueden buscar información? Bueno, hay una fundación, ¿verdad? Se llama Fundación Sol de Vida. Va a estar también el link ahí de la página de Facebook. Correcto. Para las personas, porque también, ¿verdad? Hay médicos que se enfrentan ante estos pacientes y no saben dónde remitirlo, ¿verdad? Entonces, va a haber aquí abajito, en el link, la página de la fundación. Se llama Fundación Sol de Vida. Es una fundación que ayuda a niños con enfermedades raras, niños con espina bífida e hidrocefalia. Entonces, ahí van a poder contactar. Actualmente esta fundación está brindando el tratamiento para la osteogénesis imperfecta a niños mayores de 2 años en el Hospital María, completamente gratis, ¿verdad? Entonces ahí se pueden, y bueno, ahí va a haber una persona que les va a dar todo el apoyo, porque es difícil tener, bueno, han habido mamás que sus niños han nacido y han durado unos 6 meses y se han muerto. Entonces, es muy duro, pero sí hay ayuda, sí hay oportunidad en el país. Antes, hace 7 años no había nada, pero ahora sí. Entonces, ahí está la dirección de Facebook. Ahí pueden escribir inbox para que puedan ayudarle, ya sea a un médico que tenga una persona que conozca en cualquier parte del país. Sí, excelente. Es una de las razones por las cuales hacemos esto, es para que la gente pueda conocer las alternativas que hay en el país. Y qué bueno que hay gente con su corazón tan hermoso para poder compartir esto, que yo sé que va a ser de mucha ayuda. Así que quiero agradecerles a Harold Martínez, a Fanny Raudales, su tiempo. Yo sé que esto va a ser de mucha bendición, así que les agradecemos sobre todo por su corazón. Gracias. No, gracias. Y también, bueno, es lo que te podemos decir, es parte de nuestra historia, es una pequeña parte de la historia que tenemos y sobre todo hacer hincapié en que por muy incierto que sea, como te lo dije al principio, tu presente sea incierto, tu futuro sea aún más incierto. Si tenemos la comunión con Dios, Él se encarga de arreglar todo y de lo que el enemigo quiso hacer mal, realmente Dios lo trae con un propósito. Entonces, hoy por hoy podemos decir que nuestros hijos están abriendo la brecha, pues, para las futuras generaciones que vienen. Entonces, nuestro deber como padres es encaminarlos a ese propósito y estar pendiente de eso. Estar pendiente de eso y como te digo, como esa pequeña, pues, parte que dijo Fanny, la historia es bastante larga. Así que la vamos a ir contando por partes.
Sí, y una cosa más, Ernesto, acerca de Elizabeth. Bueno, ella, como te digo, ella es una niña inquieta. Actualmente ella ya este año va a entrar a segundo grado, está aprendiendo otro idioma. Ella es muy hiperactiva y bueno, pues también hay un videíto que yo creo que tal vez también lo puedes poner ahí para que la gente conozca un poquito más acerca de los huesos de cristal, que así les llama. Recuerda, los abrazos no fracturan.